7 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto enorme realmente volver a reencontrarnos como en cada día en la mañana de la radio. Un auténtico regalo, ¿eh? Cuando hay tanto para agradecer, ¿por qué quejarse de tan poco a veces, no? Este nuevo día, este nuevo sol, este aire renovado, este reencontrarnos, este poder abrazarnos, mirarnos y compartir la vida. Aquí comenzamos ustedes en la radio y hoy, como ocurre cada día jueves, con la presencia del coronel don Carlos Pizzolito, que tiene este su espacio que está más segura para una Mendoza segura, para un país mejor. Coronel, un gusto, muy buenos días. Muy buenos días, te felicito por el optimismo, Rolly. Realmente, después de mucho tiempo, hay algunos motivos de optimismo. Totalmente de acuerdo con usted, coronel. Coronel, bueno, han pasado los festejos del Bicentenario, mucho más austeros naturalmente que lo que ocurrió para mayo, pero bueno, digo, ha sido realmente muy lindo poder vivir en todo y cada uno de los puntos de encuentro del país esta celebración por el Bicentenario de la Independencia. Su opinión acerca de todo lo realizado, su Bueno, opinión acerca de la grieta y una muy especial para el final, que vamos a dejar su opinión acerca de la presencia del ex cara pintada Aldo Rico desfilando. Vamos a escucharlo con atención porque usted es palabra autorizada para esto. bueno, Rolly, con tu intuición y con tu sentido patriótico has dado en el clavo. Creo que los argentinos, después de muchos años y después de divisiones y esto que algunos denominan la grieta, estamos comenzando a ver una sanación, estamos comenzando a ver una reconciliación. Después de muchísimos años, las Fuerzas Armadas desfilan por las calles de todas nuestras capitales provinciales y de la capital federal. Es una deuda que comienza a ser saldada, no porque en el pueblo no estuviera este amor o esta reconciliación, pero sí en la clase dirigente, en la clase política, se han dado cuenta de que este gran mudo, así lo denominan los franceses, que son las Fuerzas Armadas, no tienen que intervenir en política, pero tienen que estar. En alguna medida, no hay que olvidarse que de acuerdo a los grandes tratadistas de la política, las Fuerzas Armadas son la última ratio, la última razón que sostiene al Estado. Ya los reyes lo ponían en sus cañones, y esto sigue siendo así. Dios quiera que nunca las Fuerzas Armadas sean empleadas en su rol principal, pero es un hecho. Todos los países del mundo, aún los más pequeños, poseen Fuerzas Armadas. Bueno, que éstas se reivindiquen, se unan con el pueblo, es absolutamente fundamental. Por eso son los motivos de esperanza. Por supuesto que hay muchas cosas para hacer. Hoy las Fuerzas Armadas están desequipadas, están bajas en todos sus niveles de entrenamiento, mal pagas. Lo mismo las Fuerzas Armadas, perdón, las Fuerzas de Seguridad, pero esto es una esperanza, es una luz al fondo del túnel y no es poco lo que se ha logrado, es mucho lo que falta. Esto va a ser una odisea, va a ser un recorrido, una navegación, pero por lo menos podemos decir que la hoja de ruta esta vez es la correcta. Bien, creo que es una excelente introducción la que ha realizado acerca de la pregunta específica. Muy bien, ahora, ¿cómo interpretamos y cómo hacemos para que esa grieta que existe desaparezca, coronel? Rolly, toda organización, y las Fuerzas Armadas no son una excepción, responden a una ley de hierro, que es que deben ser útiles a la sociedad donde viven. Es decir, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad tienen que ser útiles, no pueden ser un ornamento, no pueden quedarse solamente con el desfile, tienen que prestar una utilidad. En los tiempos que vivimos, donde un mundo atacado por el terrorismo, en un mundo con grandes migraciones, en un mundo donde campea el narcotráfico y el crimen organizado, bueno, hay una razón de ser. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad se tienen que abocar a la defensa, a la custodia de las libertades de los argentinos y en última instancia la supervivencia del Estado. Ahí está el tema. Vos lo explicás muy bien. Lo primero es restablecer la moral de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. No pueden estar peleadas con su pueblo, no pueden estar en el desprecio generalizado. Ya lo decía Mao Zedong, las Fuerzas Armadas y policiales tienen que ser como un pez dentro del agua. Esto comienza a darse. Lo segundo es darle una misión trascendente, que es la que acabamos de señalar, es proteger la libertad de los argentinos, es proyectar su política exterior, es defender en última instancia al Estado Nacional. Después hay que adiestrarla en función de esta misión y después hay que comprar los fierros, que es lo menos importante, pero no deja de ser obtener su valor. Resumiendo, primero, restablecerle su orgullo. El que viste uniforme tiene que sentirse absolutamente orgulloso de esa cualidad y de esa condición. Ya lo decía
el presidente Carlos Pellegrini. A ellos les entregamos las llaves de nuestras fortalezas, a ellos les permitimos estar armados bajo la sola consigna de su honor. Y acá viene lo que siempre decimos, la tolerancia cero no es para el delincuente, es para la moral policial y la moral militar. Ellos están por sobre la moral media, tienen un estatus especial, un ethos especial. Si una persona ya le entrega un arma, tiene que ser una persona moralmente educada, moralmente entrenada, para que eso no sea fruto o pueda conducir a un abuso. Todo lo contrario, está para proteger al débil, está para defender la justicia y está para defender la ley. Eso se logra con disciplina, con educación. Por eso que tantas reformas policiales fracasan y vemos que esta, si no se encarrila por este lado, también va a fracasar. Acá no se trata de cargos, no se trata de poner cantidad, es decir, carne con ojos en las calles, vestida de azul, sino calidad. Y esa calidad es sinónimo de disciplina, es sinónimo de entrenamiento. Y voy a decir algo que tal vez pueda ser no políticamente correcto. Tenemos que remilitarizar a la policía. Tienen que volver a lucir su uniforme con orgullo, tienen que volver a saludar, tienen que volver a la ética del servicio y del honor. Esto se destruyó con las sucesivas reformas, empezando por la reforma Aslanian en la Policía de Buenos Aires, que lamentablemente se copió en la provincia de Mendoza, donde a las policías se las desmembró, se las separó en direcciones, se las quiso, entre comillas, civilizar, y hoy tenemos algo anodino, híbrido, que es un licenciado en seguridad. No, yo no quiero un licenciado, quiero un policía. Es decir, un servidor público, una persona que, vuelvo a repetir, tiene un ethos especial basado en la cohesión, en la disciplina, en la obediencia, en la lealtad, y que tenga un código de honor superior al del ciudadano común, que se le exija más al policía, para lo cual hay que pagarle mejor, hay que entrenarlo mejor y hay que equiparlo mejor. Este es el tema. Habrá que cambiar también, se me ocurre, coronel, un poco la cabecita de la sociedad, ¿no? Para que se entienda. Cuando éramos niños y pasaba el señor jefe de correo, el señor jefe de la estación del ferrocarril y el señor policía, eran los señores que teníamos. Es así, y te agregaría los maestros. Acá ha habido un proceso que se inicia después del proceso militar, valga la redundancia, debido a los abusos de poder que cometió la dictadura, nos pareció que estaba bien, que estaba de moda, reducir, ningunear toda actividad. Así sacamos las amonestaciones, dejamos de saludar a las autoridades, dejamos de respetar a nuestros símbolos patrios y hoy, después de 30 años, vemos los resultados. No hay que confundir autoridad con autoritarismo. El maestro de grado, el policía, el jefe militar, el intendente, el gobernador, el presidente tienen autoridad. No deben caer en el autoritarismo, que es una exageración y es un vicio. Pero tampoco podemos estar en este estado que nos conduce a la anarquía, donde un padre, porque un maestro le baja la nota a su hijo, va y lo trompea a la salida. Eso es una locura. O escupimos a un policía, o despotricamos contra las autoridades sin el respeto correspondiente. Bueno, hay que restablecer en el país la autoridad basada en el respeto y en el servicio que esa persona le presta a la comunidad. A ver, coronel, ayer escuchamos con cierto desagrado a un legislador opositor al actual gobierno que decía hay que dejarlo, que se sigan equivocando 3 años más porque luego volvemos nosotros. Yo no quiero que le vaya mal a Macri, no quiero que le vaya mal a Cornejo y mucho menos al intendente, porque si les va bien a ellos, nos va bien a todos. Entonces habría que tener cuidado a quién un periodista le pone un micrófono adelante. Rolly, lo tuyo es del más elemental sentido común. Nosotros que no tenemos bandería política, obviamente estamos, como vos lo decís, queremos que al gobierno, cualquiera sea su signo, le vaya bien, porque eso significa que a mí también le va a ir bien. Muchos poetas han comparado a la nación con un barco. Estamos todos adentro, algunos en primera clase, otros en clase turista, otros tenemos los remos en la mano, otros están tirando la reposera. Pero en la pileta no importa, el barco es uno solo y tiene que llegar a destino. Para que esto no sea un Titanic, bueno, vos bien lo decís, y el periodismo acá juega un rol fundamental. A veces la soberbia, la ignorancia. Vos me preguntabas por la entrevista o por el desfile del señor Aldo Rico. Bueno, hay gente que le quiere negar a este veterano que ha sido condecorado por el heroico valor en combate, que ha sido reconocido hasta por sus enemigos, que desfile el Día del Veterano. Es una locura. Mucho más cuando esta persona ha sido electa varias veces diputado nacional, intendente de una localidad importante de Buenos Aires. Es decir, ¿cuántos exámenes hay que pasar? Cuando tenemos
no estoy en contra de aquel que ha cambiado o ha rectificado su vida, ex guerrilleros, sirviendo en altos cargos de la nación. Entonces, no seamos hipócritas, tengamos un poco de criterio, demos vuelta a esta página, pasaron 35 años. Hoy, si la persona se ha reconvertido, como puede hacer un delincuente después de pagar su deuda con la sociedad, hay que recibirlo. Porque si le cerramos las puertas, estamos mandando un mensaje muy negativo. Es decir, te equivocaste, como nos equivocamos todos, y no tenés ninguna oportunidad. Bueno, eso no es democrático. Lo dice el propio Aldo Rico. Se tildan de democráticos y lo primero que hacen es prohibir. No, no. Si el señor fue juzgado, después fue amnistiado, después recibió el voto popular, da muestras de funcionar dentro del sistema, yo lo tengo que aceptar. Podré no compartir, yo de hecho no comparto muchas posturas políticas del señor Rico, pero en principio lo respeto como héroe nacional, como veterano de guerra, y después políticamente discutiremos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Ahora, hizo facto condenarlo por algo que hizo hace un montón de años y que ha rectificado, me parece que no es bueno y que no conduce a la reconciliación, que es lo que nos está faltando. Bueno, creo que ha sido más que explícito. Estábamos esperando la llegada del coronel para hacer una pregunta, porque, a ver, que se entiende, yo lo dije el día pasado, desfiló como veterano de guerra, héroe de guerra, y la gente lo aceptó y lo ovacionó durante la marcha del desfile. Fue increíble cómo lo ovacionó la gente. Luego un sector del periodismo se dedicó a matar. Si me permitís contar algunas anécdotas, yo tuve la suerte de que en ese momento el mayor Rico fuera mi jefe de curso de comando. Y a partir de ese momento para mí se convirtió en un modelo y en un paradigma de soldado. Hay pocos que pueden estar a la altura de las capacidades técnicas y tácticas de esa persona. De hecho, en Malvinas, él llega tarde en Malvinas. Llega a mediados de mayo, con los ingleses ya habiendo desembarcado en San Carlos y avanzando sobre el puerto argentino. Su elemento, que no era superior a los 50 hombres, de los cuales 30 eran oficiales y 20 suboficiales, vuelve con el más del 50% de bajas, muertos, heridos. Es el elemento más condecorado del ejército argentino, con varios enfrentamientos contra las fuerzas especiales inglesas que lo reconocen. Y lo que es más importante, y por eso para nosotros los soldados él es una figura legendaria, él hizo todas estas intervenciones al frente de su elemento. No se quedó en Puerto Argentino diciendo anímense y vayan. Él se colocó al frente, combatió, por supuesto, algunos combates ganó y otros perdió, esa es la ley de la guerra. El ejército cuando regresa lo condecora. Por eso es el señor Rico, o el ex mayor Rico, o el niñato, como le decimos lo que lo queremos, tiene todo el derecho de lucir sus medallas y de desfilar. No encuentro sentido a las palabras del ministro de Defensa de que el año que viene no va a desfilar. Bueno, esperemos que recapacite el ministro, porque va a tener un problema con los veteranos y también creo que con la ciudadanía. Espero que no sea que hay competidores democráticos, señor Rico, que le tienen miedo, no desde el punto de vista militar, porque no es militar, le tienen miedo desde el punto de vista electoral. Porque este señor ha ganado muchas elecciones y bueno, espero que no sea que le tienen miedo desde ese punto de vista. Muy bien, maravilloso lo de este juego, un programón. Vamos, ya que estamos viendo internet en el final, coronel, saludar a algo muy caro a sus afectos. Ayer se cumplió el aniversario de la creación de un regimiento que creara el general Manuel Belgrano, ¿no? Es un regimiento muy cercano a mí, es el regimiento de Infantería 8, formado, fíjense, las paradojas de la guerra, con negros libertos. A la guerra no van los señores de mamá y de papá, no van los hacendados, no van los empresarios, normalmente van las clases bajas de la sociedad. Y de esa forma redimen y alcanzan el honor. Este regimiento queridísimo, junto con el regimiento 7, un dato estadístico, de los 1000 y pico de hombres que salieron, que combatieron a Yohuma, que hicieron la campaña de los Andes, que combatieron en Pichincha, casi en el límite con Colombia, volvieron 5. Rolly. Entre ellos está el negro Falucho, el famoso defensor de la bandera argentina en el Callao, cuando es tomado por fuerza que traiciona a la patria. Él, que estaba de guardia frente a la bandera, no acepta que la bandera argentina sea arriada y cambiada por el pabellón español, y es fusilado. Ese es un ejemplo. Te agradezco que me hayas recordado ese aniversario de este regimiento tan querido, porque a veces hablamos de los granaderos, me parece muy bien,
muchos puntanos, muchos mendocinos, muchos correntinos integraron el regimiento de granadas a caballo, una élite.